que se organiza en torno al hecho de subir al Ávila a buscar la palma. Richard Delgado, coordinador de la Asociación de Palmeros de Chacao, nos acompaña junto con Luis Reyes, miembro directivo de la Asociación de Palmeros de Chacao, y con el concejal y palmero, Ilmer Escalona. Bienvenidos los tres, un gusto recibirles. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar primero sobre en qué consiste el trabajo de recolección de la palma, qué hacen ustedes en esa semana, cómo es el proceso, qué es lo primero que hacen. ¿Y por qué tarda una semana? Bueno, claro, así es, tal cual. Una semana. ¿Y cómo hacen con las hormiguitas esas fastidiosas? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Nuevamente a la invitación. ¿Por qué una semana? Pues nosotros deberíamos el ascenso mañana después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde. Y de las 6 de la tarde vamos llegando al sitio donde acampamos por lo menos a las 2, 3 de la mañana. Al día siguiente vamos al sitio donde tenemos permitido hacer la poda y son como 4 o 5 horas de caminos más hacia adentro de la montaña y 4 o 5 horas nuevamente hacia el campamento. Entonces ese es el primer día. Wow. Sí, tenemos unas cuotas que cumplir. Pero hablas de sitios establecidos, es decir, ¿está permisado el sitio en el que pueden hacer la poda? Sí, claro, porque eso es un sitio donde hemos realizado estudios, claro. Se han realizado siembras, se han realizado la conservación de la palma. ¿Y siempre es el mismo sitio? ¿O varía? No, varía, como decir, una poda ecológica que le da tiempo a la palma que se recupere. 1 o 2 años a la palma que se recupere después de ser podada. Hablaba Luis Reyes, miembro directivo de la Asociación Palmeros de Chacao. Richard Delgado es coordinador de esta asociación. ¿Que cualquiera puede ser palmero? ¿Qué hace falta para ser palmero? Primero, amar a la naturaleza, amar a nuestro país y dar gracias a Dios, porque este regalo que tiene Caracas, esta montaña sagrada y bendita, nuestro Ávila, como lo conocemos, aquí le dejo un libro del profesor Bruno Manara, está llena de energía. Los ancestros nuestros, que son nuestros abuelos y tatarabuelos, fueron los que cultivaron con el padre Moedano los cafetos. Antes, por ejemplo, lo que hoy es el Country Club, esa era la hacienda de Bartolomé Blandín y Domingo Blandín. Domingo Blandín era padre. El padre Sojo, que era aquí la estancia, lo que hoy es la estancia al lado del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, era el que fundó la Escuela de Música, el tío del libertador Simón Bolívar, nuestro libertador. Y el padre Moedano era un cura, pero era agricultor, que fue el primero que trajo la se taza. llama Moedano. Sí, porque todas las calles nuestras tienen eso, eran mis encantos, que están los bucares, porque Moedano mandó a colocar los bucares, pues eso es lo que da el nitrógeno, el árbol del bucare, que es el anaranjado que vemos ahorita, está en la canción de la primera. Entonces, ¿qué concepto tiene esto? Que conservamos estos conocimientos ancestrales de nuestras abuelas, tatarabuelas, el Pedregal, por ejemplo, pues yo sí, por mi papá, de la hacienda San Felipe, de lo que hoy es la Castellana, y por mi mamá, yo vengo de la descendencia, mi abuelo, aunque usted me ve aquí, era cimarrona. Y mi abuelo, Catire. ¿Y dónde sacaste todos esos verdes? Ah, bueno. Es de mi abuelo. Mi abuelo, entonces, igual como la familia tuya, que vienen, que tienen... Sí, eso, yo que te conozco, Vladimir, el nombre de mi papá entrevistaste bastante, él está allá arriba protegiendo esa montaña, sí, porque nosotros siempre decimos, nosotros... Estamos en un programa que tenemos en CMT por allá en el año sí, de la Pera. Sí, y él decía, y lo dice todavía, yo aquí lo creo en eso, porque nosotros no creemos en ese paso a una muerte, no, aquí nadie muere, pero el amor es tan grande que la necesidad se transforma y nos vamos para nuestra montaña a cuidarla. Entonces, que el paraíso para nosotros es compartir con esos monos araguatos, con esa palma. Quiero hablar de la palma que le preguntabas también allí. Esta palma es única a nivel mundial, es la palma más alta del mundo, se llama Ceroxylum, porque ella produce una cera, pero es en Venezuela que se le colocó a nivel mundial, los botánicos le colocaron palma bendita, porque por su uso. Y el uso, Adolfo Ernst, te hablaba de Moedano y Domingo Blandín, porque Aristides Rojas lo escribe en las leyendas del Valle de Caracas, como fue la primera cosecha, la bendición de la taza de café Chacao y la primera cosecha. Eso está ahí, público y notorio. ¿Y cómo nace esa tradición de la palma? Vamos a empezar cuando Moedano, los trabajadores eran mozos, estamos hablando del año 1768, estaban construyendo la iglesia de Chacao por el fruto del trabajo del hombre, que eran los árboles de café.
y Chacao dependía de la iglesia de la Candelaria. Entonces llega el padre Moedano y por tradición oral, antes la gente en la religión católica nuestra, Irme lo puede hablar mucho mejor, colocaban la sangre del cordero para correr el maligno. En esa época cuando había epidemias como las que tuvimos el COVID o las pestes antes, la viruela, cuando vinieron la gente de la colonia Tovar, ellos tuvieron una viruela. Entonces en el caso de Chacao fue fiebre amarilla. Y el padre Moedano llegaron esos mozos, pues, y le dieron una palma. ¿Qué significa la palma? Triunfo. Y ese triunfo es que entra Jesús a Jerusalén vivo, o sea, la palma es triunfal. Y por eso, a lo mejor el padre Moedano, esa cultura venía ya de los mismos campesinos, pues, de aquella época, y el padre Moedano decidió, tradición oral, esto viene de mi abuelo, de tatarabuelo, esta es tradición oral, aunque está en un libro que hicieron de Moedano, unas investigaciones que no se dice qué día comenzó, pero hubo por primera vez, Irme y a toda Venezuela, una misa de Domingo Ramos en la iglesia de San José de Chacao. Y por algo existen los palmeros de Chacao. Resulta ser que llegó un alemán, Adolfo Herz, él era de la Universidad Central de Venezuela, era voluntario, y él colocó un libro que está en el Jardín Botánico de Caracas, la UCB, donde yo trabajo y laboro allí. Veo ese libro con un profesor de historia, me acuerdo, en el año 85, los palmeros de Chacao y los palmeros de Catuche, porque antes habían palmeros. Los primeros fueron de Chacao y venían de Petare, de Catuche, de Baruta, a buscar las palmas, porque hablaban de una semana, que bueno, porque le daban, los palmeros de Chacao le daban, como estaban más cerca, le permitían a los de Baruta y a los de Petare subir antes, una semana. La palma puede durar más de un mes intacta, como si la podáramos hoy, porque esa palma tiene cera y está en un clima frío. Ella crece entre 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar a 2.200, y ella a los 80 años que empieza a reproducir la semilla. ¿Quiénes reproducen la semilla? Las mujeres. Entonces, los 80 años. A los 80 años. El tronco, para llegar a suerte, el tronco cuesta 25 años. Y entonces cada 4 meses da una hoja, esa es la que podamos. Entonces cada año da 3 hojas. Y el tronco se sabe, pues no divide. El número de anillos solo hace el Augusto Brown que conocimos. Nosotros hemos trabajado esto toda la vida. Ahora, pero no sabíamos ni el nombre, Vladimir. Fue el amor. Y entonces nos convertimos con los técnicos de Imparque, con los botánicos de nuestras universidades. Bueno, nos metimos esos conocimientos para ayudar a la tradición. Escuchamos a Richard Delgado, pero me gustaría que Luis Reyes me hable un poco sobre la palma. ¿Cuáles son las enfermedades? Perdón, Hilmer. Por ejemplo, este asunto de la enfermedad de las palmas, por ejemplo, ¿cuáles son la enfermedad que más la afecta? ¿Cuáles son los riesgos que hay en la recolección de la palma? ¿Cómo afecta el cambio climático? El cambio de esto que estamos viendo, que si se prolonga mucho el periodo de sequía. O los incendios en el Ávila. Incendios, todas esas cosas. Bueno, enfermedades como tal no hay, no da, porque es una palma, como lo dijo el profesor y como lo denunció Richard, es bendecida porque genera un aceite que en aquel momento se usaba para otras cosas. Pero lo que sí es permanente en la palma es su piojo, que es la chivacoa. Sí, señor. Entonces pica, ya forma parte de los palmeros cuando él sube más de 40 metros de palma y la poda, inmediatamente apenas la sacude le cae chivacoa a los brazos. Entonces van a ver como unos rosetones, como si fuera lechina los palmeros, que de forma definida y permanente ya estos dos señores están que curtidos. tienen Ya años, no les pica la chivacoa. a mí me sigue picando y apenas lo que llevo son 10 años, ¿no? Pero ese es el único riesgo. Otra cosa que podemos ver allá arriba son los animales de la naturaleza de una montaña. Qué sé yo. Vimos un tucán bellísimo. Eso es bellísimo. Y los araguatos, que siempre lo escuchamos al atardecer. Pero lo más maravilloso es cuando subimos y recordamos que hace 2025 años Jesús de Nazaret entró a Jerusalén triunfante, como dijo Richard. Ese momento, esos olivos, esas palmas que todos los judíos le pusieron a Jesucristo, el padre Moedano evoca esta tradición y esta promesa que tiene más de 270 años cumpliéndose, nos permite a nosotros revivir aquel momento de Jesús de Nazaret. ¿Y eso ocurre en otros países también? La palma en otros países. Sí, pero así como lo hacen los palmeros de Chacao, no. En la Asunción del Estado de Nueva Esparta, sí hay otros palmeros en el Cerro de Copey, pero es otro tipo de palma que la del palmito, los terpes. Y las tradiciones en Perú, Bolivia, pues esta palma está en Perú, Bolivia, Ecuador, es la palma más alta del mundo, como te decía, voy hablando de la botella. Y el pueblo de nosotros, como te hablaba, fue el que declaró Venezuela a través de un programa biocultural
que se llevó a Francia. Y ese programa biocultural para la salvaguardia de la tradición de la palma bendita contempla 5 programas de buenas prácticas, que es el programa educacional Los Palmeritos, el programa La Ruta de los Palmeros, siguiendo el camino de Humboldt y Bonpland, que llevó a más de 5.000 niños de todas las escuelas de Caracas a conocer la quebrada y orientar a los muchachos con contenido académico que hizo el profesor Bruno Manara a través de estos libros y todos los conocimientos ancestrales que tienen los palmeros. Ahora, el otro programa es el de la Asociación Civil y las cátedras ambientales. Por eso. Richard, nos corresponde hacer una breve pausa para escuchar algo de música, pero al regreso me gustaría que Luis nos contase sobre lo que supone esto para ustedes como grupo, porque ya sabemos que es una semana, sabemos que hay muchísima tradición que se hace de generación en generación. ¿Qué supone para ustedes esta encomienda, tener la labor de recolectar y cortar esta palma que después para cualquiera de los feligreses supone tanto en términos de fe y de religión? Vamos con Nela, me llaman Nela, y ya venimos. Reunidos con otras personas que lo hacen con el mismo fervor que ustedes, ¿no? Fíjate, por lo menos en mi caso, yo soy la 9ª generación. Los bisabuelos de mi abuelo eran mozos en la Hacienda Altamira. Entonces, cuando lo que te estaba comentando Richard, se da esa promesa, y bueno, ¿quiénes van a buscar la palma? Los mozos. Y eso es una palabra dada que dieron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y fue quedándose de generación en generación. Mi papá, mi abuelo, el hijo mío que ya tiene 15 años ahorita, y ya este es el 3er año que sube con nosotros, salió del programa educacional Los Palmeritos. ¿Qué representa para nosotros esto? Una fe, una palabra dada. Y la mayor recompensa es el sábado, o cuando uno va llegando a la iglesia, la cantidad de feligreses que te dan gracias. Gracias porque ellos vienen el domingo a buscar con mucha fe su palma bendita que se le entrega a las 8 de la mañana en la misa de las 8 en la parroquia. Entonces, no hay mayor recompensa que ese agradecimiento, que venga una señora de 70, 80 años y te abrace, no importa si tú tienes chivacoa, te abrace y te da las gracias. Claro. Esa es la mayor recompensa. Que de paso siempre se hace una ceremonia de recibimiento de los palmeros, ¿no? Sí, el padre... El sábado, bueno, están cordialmente invitados para este sábado, inicia a la altura de la entrada del parque en la 10ª travesal de Altamira hasta la parroquia San José de Chacao. Ese es el trayecto. En el corte, Vladimir, tenemos que comentarle a nuestra audiencia, porque creo que esto no lo pudieron escuchar. No hay repelente para la chivacoa. No se puede usar repelente. No se puede utilizar y además bueno, no duermen. Tienen repelente natural, un secreto que es como la fórmula de unas colas por ahí muy conocidas, según estaban diciendo, que no se pueden decir. Son secretos familiares que no. Secretos familiares que no se pueden como revelar. el secreto de la nona, eso no. Sí. Además, palmero que no aguante chivacoa no es palmero. No, tiene que devolverse. Igual que los monos araguatos cuando vienen y se llevan los morrales y vimos a un araguato y tenía cosas casi como si fuera era hembra y con una pulsera, por ejemplo, ese tipo de cosas. Ajá. Los monos araguatos están en su refugio y son nuestros hermanos, pues nosotros los vimos crecer. Así que ellos nos ven y se acercan a los campamentos. No, tampoco es que sea mucho cariño. Ellos no ahuyentan y tienen sus monos que tiran cosas para que nosotros no... Y ustedes ahí dicen mono. No, ellos son muy cariñosos. Pues ellos están en los zanjones. Pero ellos nos reciben cada año con esos gritos y nosotros también con mucho cariño. Sentimos esa energía. Y a las 5 de la mañana ellos están pasando por todo lo de nosotros. Ahora, los instrumentos que ustedes utilizan para la recolección de la palma. Para la poda. Para la poda. Que además entiendo que tiene que ser en un ángulo específico para proteger la palma. Claro. ¿Cuáles son los instrumentos? Las cinchas. Las cinchas. Evidentemente vamos tapados de cuello porque hemos tenido experiencia de que llegas arriba y consigues un nido de alacranes. Claro. Llegas arriba y consigues una culebra. Llegas arriba y consigues araña. Entonces eso tienes o avispas, que son chéveres. Entonces eso vas protegido, sigues a la palma, como te estaba comentando, le limpias, le quitas las hojas secas, le quitas las trepadoras y eso le da vida a las palmas. ¿Y no hay mujeres palmeras? Bueno, te tengo una leyenda. Manuel Díaz Rodríguez fue el dueño de la hacienda, lo que hoy es Quintero, la quebrada Quintero, es la hacienda Quintero. Y ellos se la vendieron a Luis Rochi, pues eso hicieron Altamira. Pero él escribió una novela que se llama El peregrino del Pozo Encantado. Y allí él narra con una poesía especial
es un gozoso palmar litúrgico, toda la historia de lo que era la hacienda Altamira, y habla de Bruna la palmera que baja gordas viguetas de palma. O sea, antes las mujeres sí participan, pero no a buscar la palma en la poda. Me imagino que subían antes, cuando eran las haciendas, le subían las arepas, esos pilares de las tuberías de agua para las haciendas. Hay palmeros que nos cuentan eso, como la familia Capote, y eran construir esos pilares, esas tuberías para alimentar, esa agua venía para las haciendas de aquí, de la estancia de la Castellana San Felipe. Y entonces las señoras subían a pie de allá arriba, llevarle su arepa. Y de hecho los palmeros tenemos fotografía, que está una de ellas, donde están las mujeres, te la muestro, Vladimir, subiendo una cruz hasta arriba, pero en la actividad de poda, mira las mujeres aquí, subiendo la cruz. Aquí hay una más bonita, mírala aquí, mira, aquí justamente. En 1930 colocaron una cruz y nosotros la vamos a pintar cada año, y ahora esa cruz la repusimos en 1999, de 97, fue vandalizada, es más fuerte, y aquí lo hacían las mujeres y los niños, miren. Sí. Y yo me acuerdo de niño, el refugio que está en No Te Apures, a nosotros los niños, nos subían para que viéramos cómo se construía, los palmeros colaboraban con aquel momento del INPAR, que era el Ministerio de Agricultura y Cría, los permisos, no existía el ministerio. Richard, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero agradecerles inmensamente a ti, a Luis Reyes, a Hilmer Escalona, y además desearles el mejor de los viajes mañana, ese ascenso a la montaña para cumplir con esta palabra dada, esta tradición tan bonita. Y es un honor estar con ustedes, y más con Vladimir y con todos ustedes, porque están invitados para que nos reciban el sábado 12. Excelente. Sin Chivacoa. Bueno, vale,